Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, primero que todo un enorme saludo a Radio ESME, que es un medio alternativo y democrático que nos ha abierto sus puertas y ha difundido la lucha. Como coordinador nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, este acto es solamente una demostración más de la disposición y de la experiencia que la Asamblea Nacional y los usuarios que en ella están organizados manifiestan como una forma de respuesta a tres elementos fundamentales. Uno, la necesidad del reconocimiento elevado a rango constitucional de la energía como un derecho humano, particularmente la electricidad. Dos, hacer frente a una política represiva por parte del Estado que criminaliza y judicializa nuestra lucha, sobre todo en el marco de las altas tarifas y en el marco efectivamente de que los programas modernizadores que hoy nos impulsan son fundamentalmente para servir a los intereses de las grandes empresas transnacionales y nacionales y de ninguna forma al usuario doméstico que sigue colocado en la condición de o pagas luz o comes, y nosotros hemos decidido comer. Y tres, indiscutiblemente que después del plantón de 46 días frente a las oficinas de CFE en Insurgentes y Reforma, hemos decidido desde luego que los acuerdos que pactamos con el gobierno federal a partir de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad se cumplan para poder continuar nuestra lucha y poner fundamentalmente atención en la iniciativa ciudadana de ley que nuevamente el Congreso nos ha desechado, pero que hoy los usuarios organizados hemos decidido en un acto por demás importante recabar 150,000 firmas para que el 7 de septiembre de este año en la Cámara de Diputados volverle a ingresar, pero ahora como iniciativa ciudadana, específicamente como tal, y vamos a continuar esta pelea y la formulación de firmas hasta juntar 1 millón que nos permite efectivamente que estos señores del Congreso atiendan las demandas del pueblo. Y lo inmediato es empezar una campaña nacional de firmas que respalde la iniciativa de ley para reconocer constitucionalmente el derecho humano a la energía eléctrica. Dos, frente a una política de carácter represiva que ha tenido presos en Chimalhuacán, en Atizapán, en Chalco y en Cuautitlán, hemos decidido, y ya lo hicimos, una movilización en Atizapán el pasado 31 de julio, convocar a una movilización en Toluca para este próximo 7 de agosto en las instalaciones o en la esquina de Pino Suárez y Literarios, Institutos Literarios, allí en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas de la División Toluca. Pensamos ir decenas de miles para decirle al gobernador que saque a sus policías de un conflicto social que se tiene que resolver socialmente y no mediante mecanismos judiciales o de criminalización. Tercero, tenemos la siguiente movilización, que es el 17 de septiembre, ¿sí? Esta la vamos a desarrollar jueves y jueves, la primera el 10 y la siguiente el 17 a Gobernación, y la vamos a hacer de manera dislocada. Va a partir una columna de la Profeco allí en La Condesa, en José Vasconcelos número 208, otro contingente va a hacer un meeting en la Comisión Federal de Electricidad de Río Rodano, en la delegación Cuauhtémoc, y finalmente otro va a estar instalado en la PGR, ahí sobre la calle de Reforma y Río Neme, para efectos de que conforme avance la columna vaya recogiendo los diferentes mítines que se van presentando y poder llegar a la Secretaría de Gobernación con una enorme cantidad de usuarios movilizados y reclamar fundamentalmente estas tres demandas. Esos son los planteamientos que tenemos
y desde luego concluir este primer plan de acción con una importante movilización el 7 de septiembre a la Cámara de Diputados, del Zócalo a la Cámara de Diputados a partir de las 10 de la mañana, con el propósito de recordarles a los diputados cuál es su papel. Son representantes del pueblo y tienen que responder a las demandas del pueblo y concluir esta enorme tarea de juntar 150,000 firmas para efectos de entregar nuevamente y las veces que sea necesario hasta lograr la victoria esta iniciativa que reconozca la electricidad como un derecho humano. Básicamente son las acciones que tenemos planteadas. Yo quiero felicitar sobre todo a mis compañeros usuarios que han dado otra nueva muestra de la disposición que tienen a dar la pelea, a dar la lucha, a organizarse, y que estas convocatorias que realizamos tienen desde luego una respuesta prácticamente inmediata. Muchas gracias a Radio ESME por poderme brindar la ocasión de señalar estas palabras y desde luego un saludo combativo y de lucha a todo su auditorio que sabemos cada día crece más. Muchas gracias, compañeros, y muy buenas tardes. Quiero decirles que mi experiencia me dice que se hace ya urgente pensar en derogar toda ley que criminaliza la protesta social pacífica. Así como la libre manifestación contra actos de autoridad violatorios de derechos humanos. Por ejemplo, compañeras y compañeros, trabajemos juntos y juntas para derogar tipos penales como el que establece el artículo 185 del Código Penal Federal. Reiteramos que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, con causas tan fundamentales y dignas, no está sola. También nosotros, desde nuestra modesta labor en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, estamos con ustedes luchando por la tarifa social justa. Nuestro reconocimiento a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas por esa valerosa trayectoria de lucha por alcanzar mejores condiciones de vida. En el ESME hicimos un compromiso con los usuarios de la energía eléctrica. A partir de que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa tomara la decisión de ocupar al ejército mexicano, a la Policía Federal, a los medios de represión para echarnos de nuestras instalaciones de una empresa pública, en el ESME había una discusión del qué hacer, porque estábamos ante un escenario de una represión del Estado como jamás se ha visto en este país ni en el mundo, compañeros. No hay antecedentes en un país democrático y de leyes se ocupe la fuerza del Estado para despojar a los trabajadores de su único derecho, que es el derecho al trabajo para sostener a las familias. Pero en México, como en los últimos años, nos han hecho creer que cuando dice el presidente algo, ya no hay forma de revertirlo. Y muchos compañeros en el ESME, por falta de visión, de conciencia de clase, de creerle más al gobierno y a los medios de comunicación, tomaron una decisión falsa: agarrar el dinero que les ofreció el gobierno, renunciar a su derecho al sindicato y al trabajo y a buscar otras formas de lucha o de subsistencia. Pero hubo 16,599
trabajadores del ESME que decidimos no liquidarnos, mantenernos firmes por defender al Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy es una realidad, compañeros. El ESME está vigente, el ESME está de regreso en el sector eléctrico. Y parte importante de esta lucha histórica del ESME, parte importante es que tuvimos el respaldo de miles de usuarios de la energía eléctrica. Ustedes respaldaron la lucha histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas, por eso el ESME está con la nube, camaradas. Por eso el ESME viene a refrendar el compromiso político con ustedes. Somos una alianza estratégica que hemos tomado una bandera política que podemos llevarla a todos los rincones del país. Hoy se ha hecho un análisis muy claro de lo que está pasando en México, compañeros, y en nuestro país. En los últimos 30 años, esta clase política gobernante que está en los partidos políticos desde la derecha hasta los de la izquierda, compañeros, se salen de un partido y se van a otro, andan así de aquí para allá, pero su objetivo es muy claro. Han venido despojando a los mexicanos de nuestros recursos naturales, entregando grandes extensiones de tierra a las mineras extranjeras, principalmente canadienses. Están entregando concesiones para la explotación del agua. Han venido privatizando puertos, aeropuertos, carreteras, más de 1000 empresas que eran del Estado. Y hoy su última política capitalista de imposición en nuestro país es despojar a los mexicanos del derecho al trabajo, del contrato colectivo de trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a los servicios públicos. Porque han visto estos capitalistas que de una y otra forma se replantean para poder acumular más riqueza, que los servicios públicos para ellos representan dinero, no le importa a qué grado, a qué costo. No les importó echar para afuera a la calle a 44,000 trabajadores y dejar desamparadas las familias. No les ha importado desaparecer estudiantes normalistas de Ayotzinapa. No les ha importado encarcelar a compañeros y a reprimir compañeros de la nube que han estado encarcelados y que estos últimos días han recibido la represión del Estado. Y me refiero a los compañeros que han estado, como el compañero Ramón Silva, que está aquí presente, como los compañeros que estuvieron presos en Cuautitlán los días pasados, pero queremos decirles que gracias a la actuación de la NUE, en la coordinación nacional, al respaldo del ESME, no hay un solo detenido en este momento en ninguna de las cárceles del gobierno, compañeras y compañeros. No hay ninguno. No vamos a dejar a nadie solo. En el ESME nos encarcelaron a compañeros por más de 2 años. Aguantaron los compañeros en la cárcel. Atendimos el caso. Estuvimos con sus familias. Sabemos que es una lucha política. Todos los cargos que les ponían a los trabajadores, ninguno estaba fundamentado en ninguna parte de la ley. Hoy la ley la ocupa el gobierno para sus intereses particulares, para los intereses de las grandes empresas multinacionales. Pero en América Latina empieza a resurgir el movimiento desde abajo, compañeros. Los meses pasados hemos sido testigos de cómo desde los Estados Unidos se busca imponer esa hegemonía en toda América Latina y en el mundo. Es el capital
que hoy encabeza Donald Trump, que tiene en México a un gobierno servil y rapaz, que no le interesa quedar mal con América Latina cuando hemos sido en relaciones diplomáticas lo más importante México para América Latina. Pero ahí está la respuesta del pueblo en Venezuela. Salió la gente a votar por una nueva constituyente, compañeras y compañeros. Salió la gente a movilizarse. Se instaló la Asamblea Constituyente. Depusieron a esos diputados de derecha para decir no más diputados que obedecen a intereses de empresas o de grupos económicos. Hoy será el pueblo que nuevamente retome las riendas de ese país. ¿Por qué creen que están metidos en Venezuela? ¿Les interesa a la gente? Venezuela es el segundo país a nivel mundial con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta. Después de los Emiratos Árabes sigue Venezuela. El petróleo, traerlo de los Emiratos Árabes a Estados Unidos, se tardan 30 días en barco. Hoy lo quieren de Venezuela, que llegaría en 4 días solamente. Ese es el fondo. Mantener su hegemonía las empresas petroleras que encabezan los Estados Unidos. Por eso es muy importante que nosotros ubiquemos lo que está pasando en nuestro país. Hoy la clase política ha renunciado a un precepto básico que establecía nuestra Constitución a partir de la expropiación petrolera y a partir de la nacionalización de la industria eléctrica. Ahí se estableció muy claro que los recursos naturales, los hidrocarburos, los ferrocarriles, las telecomunicaciones, la electricidad, son áreas estratégicas. Estratégicas cuando un problema de intervención de alguna otra nación. Son áreas de desarrollo económico y social para un país. Todo eso lo quitaron los flamantes senadores y diputados de la Constitución política. Hoy se lo dejan en manos de las empresas extranjeras la exploración, la explotación, la refinación, la comercialización de la gasolina, del diésel, del gas, y dejan también en manos de los particulares la generación de electricidad, la comercialización de la electricidad. Por eso lo que ustedes están viviendo a diario en sus comunidades, de ponerles el medidor de prepago, de poder hacer un sistema telecontrolado que remotamente te corte la luz si no tienes dinero. Ese es el fondo. Quieren que todos estemos pagando, pero además tarifas altísimas, pero además que paguemos por adelantado la luz. Eso no es otra cosa más que la privatización de la industria eléctrica que les estuvo denunciando a lo largo de todos estos años. Así es. Pero ellos no se van a detener, compañeros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿O continuamos con esta lucha política? Hoy sabemos que cualquier intento de ir por términos legales, hay unos ministros de la Suprema Corte que no fueron puestos por el pueblo, que a propuesta del presidente lo ratifica el Senado de la República. Son los mismos que mientras estén secuestradas las instituciones públicas por esta clase política, no habrá justicia ni derecho para el pueblo, compañeros. Hoy nos enteramos que nuevamente los diputados y senadores, sin mayor discusión y análisis,
desechan la iniciativa ciudadana que planteó la NUE con el SME y con muchas organizaciones. Una iniciativa que no cuesta dinero, compañeros. Una iniciativa donde se puede dar una tarifa justa, una tarifa social, de un sector eléctrico que construimos a lo largo de más de 100 años los mexicanos, que hoy lo quieren explotar para las multinacionales solamente. Sin leer la iniciativa, la desecharon. ¿Y qué hacemos, compañeros? Dice Juan Carlos Escalante, hay que meter otra iniciativa. Pues hay que hacerlo, compañeros. Levantar la firma nuevamente, levantar la conciencia de los usuarios, salir a las comunidades de todas las regiones, a levantar nuestra bandera del derecho humano a la electricidad. Imagínense. Claro que sí se puede, compañeros. ¿Saben cuántos millones de usuarios domésticos hay en todo el país? 32 millones de usuarios domésticos. Y eso nos permite generar un gran movimiento nacional. Pero hay que salir con ese acuerdo de este foro. Y además para conmemorar a muchos activistas de la NUE que se nos adelantaron, como el compañero Gerardo Mata Mendoza, que estuvo en el plantón de Insurgentes y Reforma y ahí perdió la vida. En memoria de este compañero y de muchos más, tenemos que continuar la lucha, compañeros. No podemos perder esta lucha. Esta lucha es histórica. Vean, ya viene la carrera rumbo al 2018. Hoy nos desecharon nuestra iniciativa, pero seguro estoy que el día de mañana todo el mundo va a querer que volteemos a ver a sus candidatos de sus partidos políticos. Ahora sí se van a acercar a la NUE a preguntar qué se nos ofrece. Y yo creo que lo que se nos ofrece es que se larguen todos, que dejen de seguir saqueando nuestra nación, que dejen de seguir reprimiendo al pueblo de México, que dejen que este país salga, porque tenemos todo para poder salir adelante. Sin embargo, hoy la acumulación de riqueza en unos cuantos ha hecho que más del 60% de la población esté en la pobreza, que no hay alternativas para los jóvenes, para los profesionistas, las amas de casa, los campesinos, los indígenas. Hay mucha migración y por otro lado el crimen organizado, que no es otra cosa más que el respaldo de los gobiernos en cada uno de los estados y a nivel federal. Es un gran negocio la droga, 44,000 millones de dólares al año. Por eso todos los gobiernos están metidos en ese negocio de hacer dinero fácil, camaradas, y metiendo terror a la población, poniendo estados de queda. No salgas a las 8 de la noche, está muy peligrosa la carretera. ¿Para qué sales? Porque si sales te das cuenta de lo que están haciendo en el país, de cómo concesionan las carreteras, de cómo están construyendo otras empresas de infraestructura que le pertenece al Estado. Por eso es muy importante que este tipo de foros levantemos nuestra conciencia de clase como ciudadanos de este país para dar la pelea, camaradas. Y la lucha es política. Y lo que estamos haciendo en este foro es política. Lo que hoy están haciendo nuestros compañeros de Luz y Fuerza del Pueblo es política. Y lo que tenemos que hacer rumbo al 2018 es política en beneficio del pueblo de México. ¡Que viva la NUE, compañeros! ¡Que viva nuestra cooperativa El Eje del Centro! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeras y compañeros. No me resta otra más que decirles que el SME está de regreso,
conseguimos nuestros centros de trabajo que le faltaba a la cooperativa LF del Centro y que vamos a seguir visitando todos los comités de usuarios de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Unidos hasta la victoria, compañeros, venceremos. Muchas